Un honor estar con ustedes. Es la primera ocasión que tengo en esta visita de tener un encuentro con todas y todos ustedes. Sé que ha habido muchas inquietudes de poder conversar con el relator en los días previos. Sin embargo, me parecía más responsable organizar la información para el final de la visita y poder conversar con ustedes con mucho más amplitud y conocimiento de los hechos de los que he venido a observar aquí en Bolivia. Una visita de un relator especial se produce siguiendo un procedimiento formal que es el de una invitación del gobierno, en este caso del gobierno de la República Plurinacional de Bolivia. Esta visita empezó la semana pasada. En el curso de ella he tenido reuniones de trabajo con autoridades del Poder Ejecutivo, del órgano judicial, del Ministerio Público, del Poder Legislativo, actores políticos, organizaciones de derechos humanos, víctimas de violaciones de derechos humanos y muchas organizaciones de la sociedad civil. El propósito de la visita de un relator no es llegar a un país a tomar posición a favor de determinadas causas, a favor de determinadas personas o en contra de otras. Es examinar la situación de la justicia, analizar cuáles son las restricciones que hay para un adecuado acceso y funcionamiento independiente de la misma y alcanzar después recomendaciones al Estado. Al dejar esta visita, yo dejo un informe preliminar que ustedes van a conocer inmediatamente después de esta conferencia de prensa, van a recibir una copia, que es solamente un adelanto del informe de fondo que tiene que presentarse en el Consejo de Derechos Humanos que se realiza en Ginebra en el mes de junio de este año. El objetivo de una visita, el objetivo del relator sobre independencia judicial es promover en el mundo, en todos los países, una justicia independiente y accesible. Esta presentación, para de alguna manera resumir la esencia de los elementos que he sacado de la visita, la voy a traducir en 9 aspectos esenciales que salen como las conclusiones preliminares después de esta semana de trabajo intenso aquí en Bolivia. Primero, y la primera conclusión, amigas y amigos, en Bolivia la justicia está lejos de la gente. Primera conclusión importante y relevante, en la medida en que se ve que hay una urgencia en la sociedad boliviana de que la justicia responda a a dramas cotidianos, la reacción comprensible y legítima que ha habido ante la excarcelación a través de medios corruptos de un delincuente responsable de graves casos de feminicidio y también la excarcelación por medios, como parece ser también corruptos, para beneficiar al responsable del homicidio de Marcelo Quiroga Santa Cruz en 1980. Elementos que han puesto sobre la piel una enorme sensibilidad para preguntarse, bueno, ¿qué está ocurriendo y qué cosa hay que mejorar? Entonces estamos hablando de un tema importante que merece atención y que hoy día no preocupa solamente a abogados, a abogadas o jueces, sino a la comunidad boliviana en general. Segundo aspecto, he constatado con preocupación que hay un serio tema, una seria brecha en el acceso de las mujeres a la justicia y cómo el crecimiento de los ataques a las mujeres, que no ha sido exclusivo de Bolivia durante la pandemia, que se ha aumentado aquí también, ha significado, sin embargo, que muchos casos de feminicidio queden sin investigarse y en la impunidad. 869 casos de feminicidio registrados entre el año 2013 y el año 2021 y ya algunos 15 y eventualmente 2 más registrados en lo que va de este año y estamos recién en el mes de febrero. Solamente el 31% de los casos de feminicidio que llegaron al sistema judicial han merecido
una sentencia y esto es un tema de preocupación. Dentro de las recomendaciones en esta materia estamos reforzando el planteamiento que ya ha hecho desde el año 2019 la Defensora del Pueblo de aumentar el número de juzgados y tribunales especializados en violencia contra la mujer. Urjo al Estado boliviano a que se dé prioridad a este tema. Tercero, la justicia indígena, tema de tremenda importancia en un país pluriétnico y de historia tan rica como Bolivia, en donde los pueblos indígenas han jugado un papel muy importante en su desarrollo y en su evolución democrática. La Constitución establece principios muy claros y fundamentales de afirmación del peso y de relevancia de la justicia indígena para el derecho boliviano y para la sociedad boliviana en general. Sin embargo, la ley de deslinde jurisdiccional establecida en 2010, hace ya varios años, que no se ha modificado, establece restricciones severas para el funcionamiento y competencia de la justicia indígena que hacen que en la práctica se borre con una mano la ley de deslinde jurisdiccional, los principios constitucionales fundamentales que están establecidos en la Carta Fundamental de Bolivia. Sería importante, como sugerencia y recomendación, que se revise esa ley de deslinde jurisdiccional y que se considere reforzar las capacidades y las competencias de la justicia indígena, teniendo en cuenta la rica historia que en esta materia hay en Bolivia. Cuarto, privados y privadas de libertad. Este es un tema en el cual el relator no viene aquí a reinventar la rueda o la pólvora, porque es un tema conocido por todos ustedes. El hacinamiento carcelario es un problema en todos los países de América Latina, pero en el caso de Bolivia tiene ribetes particularmente dramáticos. Con una capacidad penitenciaria de más o menos 5.000 personas que pueden estar privadas de libertad, hay en Bolivia cerca de 19.000 personas privadas de libertad, es decir, un índice de hacinamiento altísimo de 349%. Esto es un índice grave y preocupante que tiene que ser, por supuesto, atendido en la medida, además, de que un porcentaje alto de las personas privadas de libertad están bajo detención preventiva. Este es un tema que tendría que ser revisado también para que solamente purguen prisión quienes han sido condenados o quienes están siendo procesados por muy graves delitos, de manera que ese hacinamiento carcelario no se mantenga como algo estructural y permanente. Dentro de ese contexto de las personas privadas de libertad, hemos recibido información mientras estaba yo aquí desarrollando mi visita a Bolivia acerca de la situación de la señora Janine Áñez y de las dificultades y sus abogados el pasado 18 de este mes para poder llegar de otras circunstancias que ustedes conocen, de los impedimentos físicos que había para poder en la medida en que tiene que ser, por supuesto, respetando todas las garantías procesales y las normas del debido proceso. Quinto, la estructura y gestión del órgano judicial, que tal vez sea un tema que a ustedes les interese menos, que interesa más a jueces y abogados, pero es importante saber que hay solamente algo así como 1.000 jueces en un país del tamaño y de la dimensión de Bolivia, en donde cada juez tiene que hacerse cargo de más de 500 expedientes farragosos, y en donde para la defensa pública solamente hay disponibilidad de 54 defensores para todo el país, haciendo en la práctica inaccesible la defensa pública con esos recursos y limitaciones. Es importante que esto se tome en cuenta para efectos del presupuesto, para efectos de la ampliación del número de jueces, y también teniendo en cuenta la historia que hay en Bolivia sobre la justicia de paz, que es un componente que ya no está vigente en el derecho boliviano, pero que recordando esa historia me estoy permitiendo sugerir, recomendar que la justicia de paz, como un espacio que recoge una historia tradicional
de procesamiento de conflictos en zonas en donde no hay jueces, la mitad de las circunscripciones en el país no tienen jueces, que la justicia de paz sea restablecida y puesta al alcance de la ciudadanía boliviana. El presupuesto tiene que ver con esto, 0,50, menos de la mitad del 1% del presupuesto es algo que tendría que ser revisado. Sexto, la carrera judicial y los jueces transitorios. Solo el 44% de los jueces en Bolivia son jueces que están, lo que podríamos llamar, en una carrera judicial. La carrera en realidad no existe, porque la mayoría de jueces son jueces transitorios y hay una serie de restricciones. Quienes ocupan una posición en un tribunal departamental solo lo pueden estar por 4 años renovables a otros 4 y de ahí tienen que irse a su casa, dejando en el camino a personas que, si son correctas en la administración de justicia, si son honestas, debieran hacer parte de una carrera judicial. Este es un tema muy importante, que se pase con la adecuada evaluación y con los adecuados cursos complementarios, si es que esto fuera necesario, que los jueces transitorios, que hoy ocupan más de la mitad de los juzgados en el país, pasen a ser jueces con carrera, sujetos naturalmente a todos los mecanismos de control, supervisión y perfeccionamiento necesarios. Séptimo, el Ministerio Público, entidad fundamental para la investigación del crimen y la persecución del delito. Hemos recibido comentarios y críticas en distintos lados sobre las limitaciones en el acceso a información, las dificultades que tienen familiares de víctimas, de personas procesadas también, para poder acceder a información sobre el curso de los procesos, que nos pone por delante un tema de fondo, que es la necesidad y la conveniencia de que se considere seriamente en Bolivia una legislación de acceso a la información pública como una pieza esencial de un Estado democrático, en que la gente pueda obtener del Estado toda la información, salvo secretos de Estado, que pueda ser necesario. El Ministerio Público tiene muchos temas sobre los cuales podría yo hablar, pero uno central, que le hace a la investigación del crimen, que le hace a la impunidad de los feminicidios, que es el fortalecimiento del Instituto de Investigaciones Forenses, que hoy día puede cubrir solo el 10% de los municipios del país, con lo cual la investigación del delito se torna prácticamente en inviable, en imposible. Octavo, graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el país luego de la crisis del 2019. He tenido una reunión de trabajo larga, de más de 3 horas en estos días, con las víctimas de Sencata, Sacaba y de la zona sur. 37 personas fallecieron en esa crisis de esos días del mes de noviembre. Y si bien he notado que hay interés y empeño en darle seguimiento, en promover la investigación, pasados más de 2 años, son escasos los resultados en los procesos de investigación y las víctimas son seriamente afectadas por reparación. Este es un tema que estoy seguro, mi visita contra algo de justicia. He visto con interés cómo el Procurador General de la República está proponiendo o va a proponer legislación para atender mejor estos casos, para tener recursos para las reparaciones. Yo alentaría a que eso funcione y, por supuesto, a que se apoye a la mesa interinstitucional que está contando con la participación de representantes de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, que tiene una entidad aquí. Noveno y último punto: las reformas constitucionales y legales y el proceso de designación de las altas cortes en Bolivia. Este es un tema que venía ya dentro de las interrogantes que yo tenía que observar y analizar en esta visita, y por supuesto he encontrado puntos de vista muy variados y divergentes sobre este tema, luego de que ya se han producido 2 procesos de elección por voto popular de las altas cortes, y están ahora las autoridades judiciales justamente fruto de esos procesos electorales, en donde hablamos de un tema que es muy complicado. No existe un modelo universal en Naciones Unidas o el relator de cómo debe designarse a los jueces y juezas de las altas cortes, simplemente prácticas que hay que ir corrigiendo y ajustando. El camino escogido en Bolivia
es el de la votación popular, que ustedes conocen bien. Pero también conocen que ha habido serias restricciones y limitaciones en los dos procesos de elección que ya se produjeron. Primero, porque el porcentaje de personas que concurrieron a votar fue mucho más bajo que el que usualmente participa en los procesos de elecciones generales o municipales en Bolivia, 78% de los electores, siendo obligatorio el voto aquí en Bolivia, y la mayor parte de quienes ejercieron su derecho al voto votaron blanco o votaron nulo, ¿no? Es decir, la cantidad real de votos a favor de quienes hoy día desempeñan funciones cuya legitimidad, cuya legalidad yo no cuestiono, son sin embargo expresión de una porción del electorado que no es mayoritaria y que da muchas dudas sobre si este camino no debe merecer algunos ajustes y algunas revisiones. Y ahí hay un abanico de posiciones, desde quienes presentan los juristas independientes la necesidad de apuntar a una modificación parcial de la Constitución con un referéndum previo, a quienes piensan que sin cambiar la Constitución puede modificarse el proceso de preselección de las personas cuyos nombres llegan a ser sometidos a votación en la Asamblea Legislativa, de manera que se garantice altas calificaciones, se garantice particularmente pluralidad en las personas que son sometidas a esa votación y haya una posibilidad de llegar a resultados que representen mejor a la voluntad de la sociedad boliviana. Ese es un tema que habrá que seguir discutiendo y que sobre el cual los detalles y las precisiones naturalmente le corresponde soberanamente resolver a las instituciones y al pueblo de Bolivia. Estamos pues en una situación que tiene sus luces y sus sombras, en donde queda por delante pensar cuáles puedan ser las grandes líneas, las grandes respuestas para los cuales no le corresponde al las soluciones y ni mucho menos enarbolar una varita mágica, sino simplemente alentar algunos caminos que salen de las conversaciones que yo mismo he tenido con todas las instituciones y los actores relevantes en esta materia, en donde de manera sistemática la corrupción no se meta dentro de la justicia y que también hay necesidad de buscar un gran acuerdo nacional para la justicia. Estas ideas no las estoy yo proponiendo como relator, estoy recogiendo con distintas palabras, con distintos discursos, la idea de que sobre este tema de la justicia la sociedad boliviana puede explorar caminos de coincidencia, de convergencia, para estudiar planes de corto, mediano y largo plazo que no respondan a los propósitos políticos de un sector, sino que reflejen una interacción de distintos sectores políticos y sociales frente a lo que son políticas públicas que le hacen a la historia de un país y no solamente a la coyuntura inmediata de 3, 4 o 5 años. Entonces, en ese contexto, en donde hay mucha polarización, tensiones de un lado y otro, encontrar que sí hay un propósito de unos y otros, es decir, estás dispuesto a conversar para ver qué se puede hacer para afinar el diseño constitucional, para mejorar el procedimiento de selección, encontrar que ahí hay coincidencia y que más allá de las contradicciones políticas puede haber en Bolivia un punto ahí de convergencia importante que da una fuente de esperanza relevante. Yo quiero llegar hasta ahí con esta presentación, no quiero aburrirlos, están de pie prácticamente todos ustedes, salvo ustedes que están aquí adelante sentados, y quedar a vuestra disposición para responder a las preguntas e inquietudes que quisieran manifestar. Muchas gracias. Muchas gracias, ya nos hemos organizado con las preguntas. Entonces, la primera ronda de preguntas corresponden a Red 1, ATV y Unitel. El periodista de Red 1, por favor. Muy buenas tardes, relator Ariana Antesana de la Red 1, acá me encuentro. Acá. Relator, muy buenas tardes. La consulta, por favor, tomando en cuenta toda esta investigación que usted ha realizado, ¿ha podido recabar si es que el órgano judicial específicamente es totalmente independiente y no tiene alguna injerencia política? Y bueno, también se mencionaba de que debido a esto habría casos de persecución política.
¿Esto es algo que usted ha podido verificar o descartar, por favor? ATV. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Vania Luján, periodista de ATV. Relator, respecto al tema de feminicidios, infanticidios y violaciones, ¿cuál sería la primera recomendación, la más importante para que de una vez cambie esta situación y se pueda dar un mayor acceso a la justicia por parte de las víctimas? Gracias. Preguntarle, por favor, si bien usted se reunió con la hija de Yanine Áñez y también con la defensa de la expresidenta, ¿por qué decidió no reunirse en persona con ella? Muchas gracias por las preguntas. La primera sobre la independencia, ese es el tema, ¿no? O sea, el tema, un relator visita un país cuando hay cuestionamientos, cuando hay debate y cuando hay referencias sobre la independencia judicial, ¿no? Naturalmente, si no hubiera cuestionamientos a la independencia judicial, yo no estaría aquí, estaría en mi país, ¿no? Entonces, lo que no quiere decir que haya certeza en todas las percepciones, en todas las acusaciones, pero yo naturalmente sí he recogido referencias en ese sentido, y eso creo yo que debo explicar cuál es la posición. A lo largo de la historia que viene siguiendo esta relatoría, que no se inventó conmigo, sino ya hay relatoras especiales, ustedes van a ver en el resumen del informe que ustedes van a recibir ahora, como a lo largo de los últimos 20 años, esta relatoría ha tenido comunicaciones oficiales con los sucesivos gobiernos bolivianos acerca de determinados casos o situaciones en donde estaba de por medio la independencia judicial. De manera que si existen estas situaciones ahora, también existieron antes, lo que de ninguna manera, por supuesto, es explicación, justificación de lo que pueda existir ahora. Por eso es que cuando uno mira para el mediano y largo plazo, encontrar este espíritu de concordancia nacional, este espíritu en donde creo yo que no es algo ya dogmático de decir que sí podemos revisar el proceso de designación y de elección de las altas cortes, yo encuentro una luz al fondo del túnel, y frente a todas las pugnas, críticas y cuestionamientos que puede haber en ciertos casos a la falta de independencia judicial, creo yo que hay que ver también las cosas en esa perspectiva. La pregunta de ATV sobre el asunto del feminicidio, ¿cuáles son las respuestas? Son varias y las he adelantado. Primero, que hay que fortalecer la cantidad de juzgados especializados en la materia. La Defensora del Pueblo hace ya 2 años y medio hizo una propuesta de un número de juzgados. No estoy 100% seguro que ese número hoy sea exactamente el que corresponda. Tal vez habría que pensar en aumentarlo. La pandemia ha agravado los problemas de violencia contra la mujer en Bolivia y en los demás países del mundo. Y en segundo lugar, mejorar los procedimientos. Una queja y crítica que yo he escuchado es que las familiares, las propias víctimas, a veces que no llegaron a ser privadas de la vida, no encuentran facilidad para obtener información de cómo siguen sus procesos. Y luego, que tal vez fortalecer las capacidades en el Ministerio Público de actuar de oficio, sin esperar, que a veces opta más bien y complicados trámites judiciales. Los relatores normalmente no visitan a personas que están en la cárcel, los relatores sobre libertad, sobre independencia judicial, y sí me he reunido, como usted lo ha registrado correctamente, con la defensa legal y la hija de la señora Áñez, que me han dado una cantidad importante de información y de elementos de análisis relevantes, que creo yo valen mucho más que una visita contingente para lo que se llamaría en inglés la photo opportunity, decir estuvo en, ¿no? Que no es la función usual de una visita. Lo importante aquí es que se garantice en este caso y en todos los demás casos las garantías del debido proceso que están establecidos en la Constitución y en la ley. El día de ayer, como ustedes ya estarán informados por los medios de comunicación,
el ministro de Justicia firmó con la representación del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Bolivia un protocolo para que los representantes del Alto Comisionado acompañen observando los principales procesos judiciales en una serie amplia de materias que están ahí escritos en el protocolo. Uno de ellos será precisamente este proceso de Janet Áñez, en donde habrá observadores viendo si es que se respeta o no se respeta las garantías del debido proceso y todas las garantías judiciales. Creo, amigo de Unitel, que todo eso vale mucho más que una visita para tomarse una foto con una persona privada de libertad. Y finalmente, el informe del relator especial, vinculante o no, no es vinculante. Eso hay que decirlo con todas sus palabras. No estoy aquí trayendo el 11º mandamiento después de los otros 10 que ya son conocidos, sino estableciendo un elemento de recomendaciones para propiciar el diálogo que continuará con el relator o quien me suceda y que propicia ante todo el diálogo entre los bolivianos y las bolivianas y sus instituciones. Ese es el propósito, contribuir sin dejar de decir cosas que puedan ser críticas, que ustedes ya las verán en el texto preliminar que van a recibir ustedes en unos minutos. Continuando el orden, tenemos la segunda ronda de preguntas a cargo de Bolivia TV, La Razón y Página 7. Buenas tardes, relator. Aquí Roxana Mendiola de Bolivia TV. Quería consultarle respecto a, conociendo la situación de la justicia en Bolivia, ¿qué otras experiencias similares usted ha podido ver en qué otros países? Y si es que ha podido darse soluciones justamente a estas mismas falencias que, como usted nos señalaba, son muy similares en otros países. ¿Se ha podido dar esa solución? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ivette Carvajal de La Razón. Relator, teniendo en cuenta la explicación que acaba de dar respecto a la situación de Janine Áñez, ¿cuál es la impresión que le deja la situación actualmente de la expresidenta? Y si considera, ¿cuál considera que es la mayor deficiencia del sistema judicial boliviano, por favor? Buenas tardes, relator Juan Pérez Munguía de Página 7. El relator se ha referido a distintos casos, ¿no?, con referencias en Cates y Cava, también a hechos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero sin embargo no hizo referencia a las víctimas que también existen antes de la crisis de las elecciones del 2019, ¿no?, durante el gobierno de Evo Morales. Y si me permite otra precisión, por favor, si usted no considera tal vez que su imagen ha sido usada por el Ministerio de Justicia para un poco, decir así, lavar la descredibilidad que tiene el ministro de Justicia a partir de 4 intentos que ha tenido de reforma judicial y no le ha dado. Es que usted mismo ha dicho que no va a ser vinculante ese informe. A ver, este es el rincón de las preguntas, por lo visto. Por acá estamos primero. Son parte de un proceso, ¿no? Tener una solución facilista es lo más tentador desde el punto de vista de titulares, ¿no? Hay que probar tipo de delitos y tiene que ver, por supuesto, con cualquier otra afectación a los derechos humanos y no solamente las que ocurrieron en el año 2019. Entonces, todo eso, y con eso creo que respondo un poco a las otras preguntas, supone como parte de ese proceso fortalecer capacidades institucionales, que haya más recursos, que haya mejores condiciones profesionales, que haya profesionalismo dentro de las instituciones y no solamente que existan las instituciones como elementos importantes. Entonces, en ese proceso sí se encuentra, porque muchos países han logrado avanzar, reducir la cantidad de presos sin sentencia, controlar la criminalidad y hacer frente también a la impunidad, frente al crimen y a la corrupción, que es otra de las formas a través de las cuales se afecta la independencia, no solamente es la injerencia del poder político. Entonces, en esa línea es que se da la visita de un relator, que, como me decía en Página 7, o sea, que puede haber una utilización política,
Puede ser que haya un uso político de unos o de otros, más adelante no tengo idea. A mí no me consta ni he visto esa utilización política en este contexto, pues como ustedes podrán fácilmente verificar, yo no he venido aquí a ocultar lo que son problemas reales que existen, sino he venido a ver cómo se puede, a partir de la identificación de problemas que son visibles y que son evidentes, cómo se puede mejorar y enfrentar las cosas. Que el sistema judicial sea independiente es muy importante, pero independiente frente a todo, independiente frente al poder político, independiente frente al poder económico, independiente también frente a las fuentes del crimen organizado y de la corrupción. Ese tipo de amenazas son las que existen en varios países y Bolivia no es ajena a esa situación. Hacer frente a ello, y si se ha abierto la posibilidad de acuerdos nacionales, y si eso se traduce en procesos de discusión y de interacción, sin llegar a la ilusión de que todo puede ser un camino de rosas, ya es un camino positivo, decir, bueno, cuando se habla de justicia, se habla de políticas de Estado que tienen que ser parte de una política pública sostenida en el tiempo, que es un ingrediente absolutamente indispensable para tener una justicia más eficiente,